lado. Obviamente esto es respecto de x. Entonces del otro lado también voy a integrar respecto de x. Toda esta sumatoria, ¿no? La sumatoria infinita la vamos a integrar respecto de x. Entonces en el lado izquierdo, como les digo, ya vamos a tener el neperiano. El neperiano de 1 menos x. Sería la integral de lo que tenemos aquí arriba. Ahora del otro lado, ¿qué es lo que tendríamos? Hay que integrar simplemente este x elevado a la i, ¿no? Integrar eso. Entonces, la integral ya lo voy a quitar. Me voy a quedar con la sumatoria. Y esto integrando sería x elevado a la i más 1. Y el denominador también va a ser i más 1. Bien, entonces, así de fácil se demostraba la serie de un logaritmo. ¿Ya? Y si ven aquí aparece 1 menos x. Y por eso es que bueno, en algunos exámenes, como ven, ha entrado el neperiano de 1 menos x, ¿no? 1 menos x. Ahora, ¿cómo sería el neperiano de 1 más x? Aquí habría que cambiarle por más y x ya sería como menos x, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner menos x. Menos x elevado a la i más 1. Eso sería lo único que cambia. Ahora aquí, para que no sea i más 1 también abajo, puedo hacer un cocimiento de este índice i en esta sumatoria que equivaldría a decir que va desde 1 y esto ya sería así. He hecho entonces un cocimiento del índice. Esto es como si a cualquier i que ven aquí, que ven en esta parte, le hubieras restado 1. Entonces, ¿qué pasa si este i le resto 1? Me queda i. Si al i del denominador les resto 1, entonces me queda i también, ¿no? I más 1 menos 1 me queda i. Y si al i que está aquí les resto 1, va a ser i menos 1 igual a 0. Entonces ese menos 1 lo paso al otro miembro y sería i igual a 1. Y el infinito no cambia, ¿no? Es infinito. Entonces así ya podemos trabajar más cómodamente. Obviamente que en nuestra aproximación no vamos a ir hasta infinito, sino vamos a ir hasta un n que debería ser lo suficientemente grande para hacer una buena aproximación de este logaritmo. Bien, entonces, como les digo, yo podré demostrar para el neperiano de 2. Entonces, para que sea esto un neperiano de 2, x debería valer menos 1. Si x vale menos 1, si se dan cuenta aquí, 1 menos 1 me va a dar neperiano de 2. Entonces, neperiano de 2 va a ser, en vez de x, menos 1 aquí. Menos 1 elevado a la i sobre i. Entonces, esa sería la serie para el neperiano de 2. Eso es lo que vamos a programar entonces. Y como les decía, aquí vamos a poner un n. Nuestra sumatoria va a ir de 1 hasta algún n. Y con un bucle vamos a hacer correr esta sumatoria. Bien, entonces vamos al diagrama de flujo en el DFD. Lo primero que vamos a hacer es leer el valor de n. Entonces leemos el valor de n. Leemos n. Luego vamos a hacer correr, como les digo, esta sumatoria. Ya teniendo el valor de n,
tendría que introducir un bucle for, que en el DFD es el ciclo para, en este caso es i, para i, desde 1 hasta n, y el incremento va a ser de 1 en 1. ¿Sí? Ya. Ay, no, me estoy olvidando grabar. Tienen que ser mis recuerdos, ¿ya? Entonces les pido un momento. Voy a empezar a grabar. Un momento, por favor. Entonces vamos a empezar a grabar. Entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que les estaba explicando. Ya está grabando, entonces estamos agarrando el ejercicio 6 de la guía, ¿no? Demostrar el neperiano de 2 por series, donde estamos usando esta serie. Estamos usando esta serie que también la hemos usado para la demostración de pi. Y bueno, integrando a ambos lados de esta igualdad, aquí le estoy poniendo integral respecto de x para ambos lados. Del lado izquierdo me queda el neperiano de 1 menos x, y del otro miembro tengo que integrar x elevado a la i. Entonces su integral sería x elevado a la i más 1 sobre i más 1. Ahora, para no trabajar con i más 1, he hecho un cocimiento del índice. Aquí i empieza de 0, pero haciendo correr el índice, y comienza de 1, y esto ya se vuelve i, y el denominador también se vuelve i. Ahora, como quiero el neperiano de 2, entonces x tiene que valer menos 1, según esto, ¿no? Reemplazando x menos 1 aquí, en el primer miembro, me queda el neperiano de 2, y en el segundo miembro me queda menos 1 elevado a la i sobre i. Y para aproximar, en vez de infinito, lo estoy poniendo n. Y entonces, resumidamente, estamos haciendo eso. Ahora estábamos yendo a hacer el flujograma en lo que es el DFD. Como primero les estaba diciendo que vamos a leer el valor de n. Entonces leemos el valor de n, y ya con ese valor lo que vamos a hacer es un bucle for. Lo que vamos a hacer es hacer correr un bucle for para calcular la sumatoria que quiero. En este caso, el bucle, a mi contador le estoy llamando i, que comienza en 1, termina en n, y sus incrementos son de 1 en 1. Entonces i va a incrementarse de 1 en 1 hasta llegar a n. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a poner esta ecuación, esto de aquí. Eso lo puedo guardar en una suma, en una sumatoria, ¿ya? Le llamaremos S. Entonces, en el DFD necesariamente tenemos que inicializar. Tenemos que inicializar S en 0.
Aunque también en el código esto es bastante conveniente porque estaríamos antes de calcular o de acumular datos en la sumatoria, primero limpiar, ¿no? Esta variable. Limpiar. Limpiar esa variable. Ahora vamos a poner la fórmula dentro del bucle. Entonces la suma S va a ser la suma anterior más, y aquí voy a, dentro de un paréntesis, poner esto, ¿no? Es menos 1 elevado a la I, menos 1 elevado a la I, ¿sí? Sobre I. Y ahí el numerador lo pondré en paréntesis también, por si hay algún error. Entonces, para que puedan ver, este es bien pequeñito, ¿no? Menos 1 elevado a la I sobre I, estoy poniendo. Con eso ya calculo la sumatoria para algún n. Entonces, como en la suma ya está lo que quiero, al final deberíamos mostrar simplemente la suma. Entonces, en salida, vamos a poner aquí, mostrar S, que sería el neperiano de 2. Vamos a hacer coser a ver si funciona. Digamos, le daremos un valor de 100. Y aquí, a ver, me está saliendo negativo, ¿no? Un logaritmo no debería salir negativo. A ver, vamos a revisar. Lo único que puede estar mal es esto. S es el S anterior más menos 1 elevado a la I dividido entre I. A lo que veo está bien. Menos 1 elevado a la I sobre I. ¿Qué podría estar mal aquí? A ver. Porque calculo el neperiano, pero me está lanzando un valor negativo, si se dan cuenta. Pero aquí vamos a poner el neperiano de 2, que es el valor que estoy buscando. Y vean, es 0.6931, ¿no? Está aproximando, pero es negativo. No sé si ven el signo ahí. Sí, siempre es negativo. No sé si aquí en la anotación habrá algún error. No sé la verdad. Bueno, de momento, como no puedo encontrar el error, a ver si alguien se da cuenta, pero yo creo que todo está bien. Mientras vamos a estar haciendo el pseudocódigo. Llamaremos neperiano, donde vamos a leer, como les digo, el valor de n y luego vamos a el bucle para, donde antes voy a inicializar s en 0. Entonces, para i con un valor inicial de 1 hasta un valor final de n con incrementos de 1 en 1, lo que vamos a hacer es, la suma va a ser, en el numerador va a estar menos 1 elevado a la i, elevado a la i sobre i. Esto es lo que he puesto, ¿no?, en el DFD. Aquí para que puedan ver mejor. Ahí está. Esto mismo he puesto en el DFD. Ahora escribiremos. Escribir S. Veremos a ver si aquí funciona. Si no, estamos planteando mal. También me sale negativo. A ver, por si acaso, esto lo voy a poner ahí.
sigue saliendo negativo, ¿no? ¿Dónde estaría el error? Porque hemos calculado bien, ¿no? Estamos integrado, hemos hecho un corrimiento de la serie. Aquí x es menos 1 elevado a la i. A ver. Menos 1 elevado a la i sobre i. ¿Ven algún error? Porque yo, a lo que veo, está bien todo. ¿Sí? Vean, hoy le daremos un valor más exagerado. ¿No? Aproxima bien, pero es negativo. Lo podríamos truquear, ¿no? Luego de aquí le podemos poner s igual a menos s, ¿no? Para que nos dé el resultado. O sea, se puede arreglar así rápidamente, pero no entiendo por qué el planteamiento que hemos hecho, o de la manera que lo estoy colocando, no saldría, ¿sí? Aquí lo estoy volviendo negativo y menos por menos más, ¿no? Y como ven... Aunque se introduce un número negativo, impar. ¿Cómo? Si introduce un número impar. Un número impar. A ver, tal vez es por eso. A ver, digamos 999. Ah, mira. No, espera, esto tengo que borrar. Tengo que borrar eso. Ya a ver, esto. A ver, 999. No, sigue saliendo negativo, ¿no? No sé. ¿Por qué estaría así? Ya, entonces lo vamos a truquear. S es igual a menos S, con eso ya saldría. Ya lo van a revisar. ¿Por qué nos da esto? Ah, perdón. Estoy dando un valor negativo en, digamos, 51. Aproxima, ¿no? Está aproximando el valor. Entonces en el DFD también podría truquearlo de la misma manera. S igual a menos S. Con eso obviamente ya va a dar esto. Ya va a dar. Ya haremos su código. Sí, pero en el caso de que el usuario anote un número par, no, un número impar se volvería negativo. Aquí, Entonces no habría que utilizar. a ver, un número impar. Bueno, me sale positivo también. Un número, a ver, 9, digamos, un valor pequeño. Para cualquier n salía negativo, ¿no? Para cualquier n, pero aquí lo estoy volviendo negativo de nuevo y siempre va a salir positivo la suma. Y ahí podemos, bueno, incluso aquí, ¿no? Analizar esto. ¿Esto cómo sería? Sería menos 1 sobre 1, ¿no? Más un medio menos un tercio. Menos 1 más un medio menos un tercio. Sí, está bien, ¿no? Más un cuarto. Y creo que aquí está el error. Más, y ahí. Sí va a ir, ¿no? Fracciones que van a ir aumentando, pero con signo alternado. ¿Ya? Y de ahí nos podemos dar cuenta que siempre va a ser negativo. Vean. Esto lo voy a poner aquí. Menos 1 más un medio menos un tercio
Vean, y ahí está el negativo, ¿no? Ahí está el negativo. Entonces, esta suma debería empezar. A ver, esto debería ir así. Y menos 1. Si hago y menos 1, aquí, ¿no? Y menos 1, este ya va a ser más. Este va a ser menos. El siguiente va a ser más. El siguiente va a ser menos y así. Vamos a ir. También se puede arreglar así. Bien, vamos a hacer la prueba. En el DFD, sin hacer esto, ¿no? Sin hacer esto. Menos 1 elevado a la i, perdón, y menos 1, a ver, lo haremos por 0. También se podría arreglar así. Vean. Podría arreglar así. Entonces aquí, en el cocimiento de la serie, creo que está algo erróneo, o tal vez aquí. Pero, como ven, de esta manera funciona. Incluso le podríamos poner i más 1, ¿no? Porque solamente es el signo. Solamente es el signo. Entonces, por ejemplo, un valor impar, si quieren. Y vean, aproxima. Entonces lo vamos a programar de esa manera en el depc. Y entonces me voy a declarar valores n y un valor flotante para la suma. Vamos a leer el valor de n. Leemos el valor de n. Luego hacemos un bucle for para i desde 1 n con incrementos de 1 en 1. Entonces dentro del bucle a la suma, bueno, lo puedo anotar así. Esta es otra forma de anotarlo. Suma más igual, y aquí voy a poner menos 1, menos 1. Aquí sería un POU, ¿no? Lo que es el depc. POU menos 1 y menos 1. ¿No? Ahí tendría, y esto está dividido entre i. ¿Ya? Ahora, como estoy usando POU, tengo que incluir la librería mat. Entonces, lo incluiremos. ¿Ya? Y esto sería como poner, aquí lo voy a poner como comentario, s igual a s más esto, ¿no? Es igual a s más esto. Es lo mismo, ¿ya? Solamente anotado de esta manera. S más igual. Es como poner s igual a s más. Una vez calculado eso, vamos a mostrar el valor del neperiano. El neperiano de 2 es igual a, y aquí convoco a la sumatoria, porcentaje f, y aquí pongo s. A ver si no me he equivocado en nada, debería estar corriendo. Lo guardaremos. Neperiano. A ver, digamos 100. El neperiano de 2 es, vean, aproxima, ¿no? Entonces está funcionando. Listo. Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Ya hay alguna duda respecto de ese ejercicio? Estaba simple, ¿no? Solamente esa complicación en cuanto a este índice I, ¿no? Que nos ha complicado un poco aquí. Los signos se han invertido. Pero, bueno, de esta manera, poniéndole I más 1 también, cosa normal.
Bien, pasaremos entonces al siguiente ejercicio. Bueno, como les digo, el 6, el 7 y el 8 son en principio el mismo ejercicio. Si quisieran hacer el 7, por ejemplo, en el periodo de 1 menos x, con esto, ¿no? Tendrían que leer n, tendrían que leer el valor de x y ya no tendrían que poner así, ¿no? Menos 1 elevado a la i menos 1. Tendría que poner x elevado a la i sobre i. Simplemente cambiaría eso. Y como les digo, si quisieran calcular con más, entonces aquí sería menos x. Menos x. X elevado a la i sobre i. Ya, esto lo vamos a poner por aquí. Bien. Ahora vamos con el 9. El 9, ¿qué nos dice? Determinar la cantidad de valores positivos, negativos y nulos en un vector leído por teclado. Bien, entonces esto ya está más, es un ejercicio bastante sencillo. Pero aquí ya vamos a introducir lo que es el concepto de array o vector. ¿Está bien? Entonces vendremos aquí a una nueva pantalla y pondremos el enunciado del 9. Ya, entonces, de manera breve, aquí, bueno, de aquí voy a agregar esto, a editar la ecuación. Un array, un x, un xy, ser una colección de valores donde podemos almacenar, ¿no? O sea, es una variable con varios valores. Puede ser x1, luego tendría el x2, perdón, x2, el x3. Y aquí en el array le vamos a dar un valor, un tamaño. Digamos que fuera 30. Entonces, este array, este array va a tener esos valores hasta el x30. ¿Ya? Es como cualquier variable, pero con solo x, variando este numerito que va a haber aquí dentro, podemos acceder a cualquiera de estos. Y no necesariamente, bueno, aquí estoy definiendo 30 valores, ¿no? Hasta el x30. Y aquí para que no se confundan voy a poner así. X cuando n vale 30, entonces todo esto, ¿no? Cuando el tamaño es 30, va a ser todo esto. Y no necesariamente vamos a usar los 30 valores, pero hay que darle un tamaño suficiente, ¿no? Al vector o al array. ¿Y cómo vamos a acceder a los distintos valores? Como les digo, dentro de estos corchetes hay un número. Entonces, haciendo variar ese número podemos acceder. Si ponemos x1, entonces accedemos a este valor. X2 accederíamos a este valor y así. Y esto es lo que vamos a manejar. Ya, entonces vamos a ir al DEPSE y aquí lo vamos a programar directamente para que vean cómo es esto del array. Ya, vamos a definir primero valores flotantes que van a ser los arrays. Entonces, vean, x entre corchetes pongo qué tamaño va a tener mi array, digamos que sea 30. Se define de la misma manera, pero con estos corchetes ya estoy indicando que x es un vector. Es como si tuviera todo esto, ¿no? Y he definido todo esto. Entonces tengo 30 valores para usar ahorita. Tengo 30 valores para usar. Ahora vamos a
puedes resolver directamente el ejercicio. Como les digo, este ejercicio es bastante fácil. Vamos a leer una serie de n valores. Entonces, antes voy a leer el valor de n. Porcentaje de... Entonces lo declararé. Entonces voy a leer n valores. Y esos n valores los vamos a depositar en x. En los diferentes... en las diferentes posiciones de x. Entonces, para ir desde 1 hasta n, con incrementos de 1 en 1, lo que vamos a hacer es, como les digo, leer scanf, y aquí vamos a leer porcentaje f, el x, y. Entonces, en este bucle lo que estaremos haciendo, vean, en la primera vuelta y vale 1. Entonces, leeríamos y pondríamos el valor en x1. En la siguiente vuelta vamos a guardar el valor que teclemos en x2, en la tercera en x3 y así hasta n. Obviamente este n tiene que ser menor que 30, ¿no? Porque el tamaño máximo es 30. Ya. Entonces, una vez leído el valor, vamos a preguntar si este valor leído es positivo, negativo o cero. Entonces vamos a preguntar, ¿es el valor que has leído, o sea, el xy es 0? Vamos a empezar con 0, positivo o negativo, ¿no? En mi caso voy a empezar con 0. ¿Es xy 0? Si es 0, entonces, si es 0, ¿qué vamos a hacer? Me daré una variable 0 como acumulador. Esta variable va a contar cuántos ceros hay. Entonces, este 0 va a incrementar. ¿Sí? Entonces, el 0 va a incrementarse. Luego preguntaremos, si no es 0, ¿qué alternativa nos queda? Que sea positivo o negativo. Entonces, vamos a preguntar, xy es positivo, o sea, xy es mayor que 0. Si es positivo, entonces me daré otra variable pos, que también va a incrementar, en caso de que sea positivo. Y si no es positivo, tampoco es 0, lo único que nos queda es que sea negativo. Entonces, lo mismo voy a hacer con una variable neg. Ahora, como estoy usando estas variables, también tengo que declararlas, obviamente, y como están contando cantidades, van a ser enteros. 0, positivo, negativo. Entonces, luego aquí vamos a inicializar esos valores. 0 que sea 0, positivo que sea 0 y negativo que sea 0. ¿Ya? Entonces, siempre que usamos acumuladores es conveniente inicializar en 0, como aquí, ¿no? Para que no haya resultados erróneos. Ya, y aquí vamos a mostrar. Vamos a mostrar, bueno, aquí texto más le meteremos. Los positivos van a ser una cantidad y aquí voy a llamar al valor. Pues, y ahí estamos contando. Luego voy a hacer un salto de línea, o sea, con eso, ¿no? Se hace un salto de línea. Abajo quiero que anote negativos, igual llamo otro valor y aquí pongo neg. Y luego, bueno, voy a llamar a 0. Salto de línea, ceros va a ser igual a 0. Perdón. Ceros va a ser igual a porcentaje de y estoy llamando a 0. Punto y coma. Entonces con eso debería estar. Ahí veremos la prueba.
lo guardaremos como contar, digamos, por ponerle algo. A ver, aquí hay un error aquí. Ah, no estoy declarando i. Bien, a ver ahora sí. A ver, analizaremos el programa. Hemos declarado, hemos inicializado. Ahora, vean, nos está preguntando n. ¿Cuántos valores voy a leer? Digamos, quiero leer 10 valores, por ejemplo. Ahora, ya hemos leído n. Hemos entrado al bucle. Estamos aquí. Nos está preguntando el x1. Nos está preguntando el x1. Entonces, yo voy a poner el x1 que sea 5. El x2 que sea menos, perdón. Se ha cesado sin querer. De nuevo. Vamos a leer 10 valores. Entonces, digamos 1. Y a ver. A ver. En el segundo valor se está cortando esto. If de 1 hasta n y más. A ver, porcentaje f. Aquí me estoy olvidando, como estamos leyendo en el scan. Ahí, ¿no? Ponerle Asperson. O no me acuerdo cómo se llama este simbolito. Y eso me faltaba. A ver, no hay más errores, creo que no. Entonces, a ver, 10 valores, digamos 6, menos 7. A ver, de alrededor voy a meter 2 ceros. 2, menos 1, 4, menos 7, otro 0, 3. Y me está contando 4 positivos. A ver, 6, 2, 1, 2, 3, 4. No, está bien. Negativos 3, menos 7, menos 1, menos 7. Y ceros 3. Y como ven, hay 3 ceros. Entonces, está funcionando. Está funcionando, ¿sí? Ahora, como ven, cuando ya manejamos más variables y, bueno, concretamente en los arrays, ya es un poco más confuso, ¿no? Aquí saber de qué se trata todo esto si simplemente ejecutamos. Es por eso que normalmente mandamos mensajes al usuario para que se guíe. Entonces, antes de leer n, bueno, el problema ya estaría resuelto, ¿no? Pero voy a poner aquí mensajes para el usuario. Cantidad de números va a ser un mensaje igual. Y ahí va a venir el scanf, ¿no? Para meter el n. Y antes de leer cada xy también le puedo poner print. Aquí le puedo poner dato y, bueno, dato porcentaje de, aquí llamo i, ¿no? Entonces aquí va a teclear dato 1, dato 2 y ahí me va a preguntar cada xy. Entonces, aquí pondré 2 puntos, por ejemplo, y aquí, antes de mostrar el resultado, también le daré un salto de línea para que salga abajo. Vamos ahora. Vean, cantidad de números ya dice, ¿no? Cantidad de números y luego funciona el scanf. Entonces yo ahí le pongo 10 y vean, dato 1 ha impreso esto, ¿no? Dato, porcentaje de i. Dato 1 me está preguntando el primer dato, 5. Dato 2, menos 9, digamos. Dato 3, 0, menos 7, 3, 0, menos 2, menos 1, menos 8 y 0. Por ejemplo, y luego ya me está mostrando los resultados, ¿no? 2 positivos, 5 negativos y 3 ceros. Entonces, es conveniente poner mensajes así, ¿no? Poner mensajes, cantidad de números, datos, para que el programa se vea más elegante incluso.
¿Ya? Entonces, ¿se ha entendido esto de manejar las RAIs y todo eso? ¿Hay alguna duda? Sí, una consulta, más que todo, una Sí. inquietud. La verdad, la ingeniera cuando hace las clases eh, maneja otra notación, entonces, diferente a la que usted maneja. ¿Qué Mm, notación usa? y le comento que primero lo hace en PCInt y lo exporta a C++ y aparece en otra notación. Y la verdad es que con esa notación no nos hemos acostumbrado. Y la verdad, cuando usted hace con esos diferentes signos, se me hace un poco complicado de entender. ¿En serio? Mm, ya. O sea, Auxi, lo va a ver si es que lo exporta de PCInt a C++, ahí aparece otra notación. Entonces, con eso trabaja la licenciada. ¿No están avanzando este lenguaje, chicos, del C? ¿O No. O sea, con qué estamos lenguaje avanzando a están? C++, pero está en otra notación. Está, por Ah, el ejemplo, C. Ujú. el Sí. print lo maneja con Es, code, este es Sein, el, ¿no? Sein sí, es y... code, y ya no maneja el porcentaje ni ampersand. ¿Y Ya, qué eso es, más? Sí, chicos, incluso les conviene, ¿no? La ingeniera que maneje el C++, yo manejo el C, aprende en dos lenguajes, porque les cuento que, bueno, también en un intensivo incluso, se ha manejado tres lenguajes. Bueno, era otra ingeniera, no era la licenciada, pero tenían que aprenderse tres lenguajes, el C, el C++ y el Java. De Plus tenían que aprender Python y Arduino. Entonces, era un semestre bastante duro, ¿no? Pero lo importante es entender la idea. Para eso hacemos flujogramas, ¿no? Para eso hacemos flujogramas, porque el flujograma se puede mm, describir en cualquier código. Esto lo puedo hacer en C, como lo he hecho. Se puede hacer en C++, como hace la licenciada, se puede. Y se puede pasar a cualquier lenguaje, lo podemos pasar al PCInt también. sí, Auxi, lo que yo me refería es que no sé si lo podrías realizar también en PCInt, así para ya que nosotros entendamos eso más. Sí, sí, Ahorita claro. no, está súper, Auxi, que lo haga en otro lenguaje, no, no habría ningún problema, pero es que yo creí que lo iba a dejar ahí y no iba a ser en PCInt. No, 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 vamos a hacer en PCInt, ¿no? Pero quería empezar Ah, con sí, el está bien, Auxi. DevC para que vean esto de las AI, ¿sí? Esto Ya, de las Auxi, AI. gracias. Sí, está bien, Auxi, con esa Supongo notación. que Así como usted dice, aprendemos dos notaciones, ¿no? sí, mejor se aprenden más lenguajes, ¿no? Porque Sí, un lenguaje bastante usado es el Python y van a ver que es bastante fácil comparado con C y C++. Y bueno, como ven, cada lenguaje de programación tiene sus cositas, ¿no? Lo bueno del C++ es que respecto del C ya no tenemos que poner este porcentaje de, porcentaje F, este aspersand, ¿no? Tiene sus pros. También aquí otras librerías se incluyen, ¿no? Ya. Entonces, vamos a pasarlo al todo código. Ya. Entonces aquí le nombraremos, bueno, este es del primero, ¿no? Antes de perderlo, le vamos a hacer captura y aquí le pondremos, ¿no? Para enviárselos después. Neperiano, este es del Neperiano también. Ahí, enviárselos. Luego lo edito esto.
Ya, entonces le habíamos llamado contar a esto. Leemos un número de datos y bueno, vamos a hacer una comparación aquí, ¿no? ¿Y dónde está el depc? Ya. Aquí en el pseudocódigo ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario declarar ni nada de eso. Leemos directamente la cantidad de números, inicializamos, 0 igual a 0. Bueno, aquí el 0 es una palabra reservada, ¿no? Por eso se ha marcado en azul, entonces llamaré, por ejemplo, 0. 0 igual a 0, positivo igual a 0, negativo igual a 0. Tenemos aquí. Ahora tengo que, bueno, esto al revés, ¿no? Lo he escrito. Eso es indiferente. Cuando las operaciones son independientes entre sí, da igual cuál lo ponemos primero y cuál lo ponemos después. Si fueran dependientes las operaciones, ahí sí importa el orden. Pero en este caso no se da eso. Luego tenemos el bucle, que está aquí. El bucle for, en el que vamos a leer lo que es desde I1, bueno, esto, ¿no? Leer el valor de X, Y. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a leer el X, Y. Y la variable, bueno, aquí me está diciendo, a ver, la variable X no es un arreglo. Ah, ya. Aquí para los arrays en lo que es el pseudocódigo en PSeInt, tenemos que definir, ¿no? Ponemos dimensión. Aquí ponemos X, digamos, de 30. Es como poner esto, ¿no? Float X30. Entonces aquí le estamos dando una dimensión al array que voy a manejar. Bien, tenemos eso entonces. Leemos el XY. Luego preguntamos aquí dentro mismo si el XY es igual a 0. Entonces, hacer 0, bueno, ser, no sé si puedo poner aquí más, creo que no, lo pondremos así nomás, ser igual a ser más 1, si no, bueno, aquí hay otro if, ¿no? Otro if, entonces aquí ponemos if si x y es mayor que 0, entonces eso sería positivo, ¿no? Positivo, positivo, más 1. Y si no, el que aumenta es el negativo. Negativo más 1. Estoy copiando simplemente, ¿no? Luego del fin del bucle, que sería este, fin para, escribimos lo que es los positivos, negativos y eso. Entonces aquí vamos a poner positivos igual, aquí llamamos a pos. Bueno, para que vean, para que no sea tan largo, lo voy a poner aquí abajito. Positivos, negativos. En negativos le llamo a neg. Y luego ceros. Ceros, 0. Pero vamos a ver si está funcionando. Entonces, digamos, voy a leer 5 valores únicamente. Eso sería n. Tecleo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces he tecleado, como pueden ver, 2 positivos, 2 negativos y un 0. Entonces también está funcionando. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de manejar arrays en el PSeInt. Y esta es la manera de manejar arrays en el lenguaje C. ¿Ya?
Y con ingeniera, bueno, veo bastante positivo que estén viendo el otro lenguaje también. ¿Ya? Entonces, como van a tener esto, lo pueden pasar a C++, ¿no? Y comparar con el lenguaje C para ver las diferencias de sintaxis y todo eso. Ya. Eso sería entonces, es esto, ¿no? Es esto. Ah, el flujograma me falta, ¿no? El flujograma, ay, qué flojera, a ver. Aunque aquí ya tiene su flujograma, ¿no? Tiene su flujograma. Aquí N, positivos, negativos, dimensión y todo. ¿Ya? Lo del flujograma nos saltaremos ya, chicos. Vamos a perder tiempo. Como pueden ver, se puede pasar de uno a otro o del código al flujograma. Mejor iremos a un siguiente ejercicio. Y aquí nos pide hallar la ecuación de la recta que ajusta a los n puntos. Bueno, el 10 y el 11 son de ajuste. Bueno, ambos son de ajuste lineal. Este se puede, con logaritmos, volverse un ajuste lineal. Y el de parábola, bueno, este sí ya es bastante largo, pero también ha entrado en algún ejercicio. Ya. Ahora vamos a dejarlo esto para la siguiente clase, porque esto ya trabaja con matrices. Ya en la siguiente clase quisiera hacer únicamente matrices de entrada, porque aquí, como ven, también tenemos que generar diferentes matrices. Vamos a hacer eso en la siguiente clase. Pasaríamos al ejercicio 13, de presentar el histograma de frecuencias para valores y para X valores y F frecuencias. Vamos a eso entonces. Por aquí y aquí, bueno, aquí vamos a copiar esto, ¿no? Que hemos hecho. Ahí. Y, el código me estoy olvidando. Un codito más. Bueno, a pesar de que el código lo he guardado, ¿no? Lo he guardado como contar. Ya, luego lo paso. Ya. De presentar entonces el histograma de frecuencias para X valores y F frecuencias. Esto ya es un poco de lo que han visto en estadística, o si acaso lo están viendo en estadística, si es que están actualmente en la materia. Es bastante sencillo. En un vector X vamos a almacenar diferentes valores y en F vamos a almacenar frecuencias. Y lo que se representa en un histograma es para cada valor representar según su frecuencia, ¿no? Una diferente altura. Lo que concretamente quisiera hacer es, bueno, aquí mediante una tabla podría mostrarlo. Sería n, x frecuencias, digamos ahí. Digamos aquí. Quisiera mostrar el número de valores que va a ir desde 1, 2, 3, digamos hasta 4. Aquí quisiera mostrar los valores, ¿no? O sea, los X. Aquí puedo mostrar algunos ejemplos, ¿no? 4, 7, 8, 5. Quisiera mostrar las frecuencias. Y las frecuencias va a ser lo que importa. Digamos 5, 2, 3, 1. Aquí voy a poner lo que es el histograma. Un histograma en horizontal. Porque el histograma tal cual es sería bastante complejo. Entonces aquí con algún símbolo, digamos asteriscos, voy a representar el histograma. Como la frecuencia es 5 aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente es 2, la frecuencia, entonces 2.
es 3 y el siguiente sería 1. ¿No? Un histograma, según la frecuencia, se representa así. Eso es lo que quisiera mostrar entonces en mi programa. Eso es lo que quisiera mostrar en mi programa. Bien, vamos a programarlo entonces. Vamos a borrar ya todo esto. Ahí lo guardaremos como histograma. Ya. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una cantidad de datos n, ¿no? Es decir, ¿no? N. ¿Cuántos datos voy a tener? N. Para mi bucle for voy a necesitar un contador i. Y como les digo, van a haber dos vectores. Uno para valores, digamos, le daré un valor de 50 como tamaño. Y para frecuencias, 50 también. En este momento le dejaremos ahí. Ahora vamos a leer cuántos datos vamos a tener. Entonces, scan, aquí pongo porcentaje de, es entero, ¿no? Porcentaje de aspersan y lo guardamos en n. Y ahí, como les digo, es conveniente ponerle algunos adornitos al programa, ¿no? Entonces, antes quisiera mostrar un mensaje al usuario que me va a tener, digamos, número de datos. ¿Cuántos datos voy a tener? Entonces, ahí que digite el usuario, con eso ya leo el número de datos. Ahora sí vendremos con nuestro bucle para ir desde 1 hasta n con i más más. Ya, ¿qué vamos a hacer en este bucle? Vamos a leer todos los valores de x y todas las frecuencias. Entonces, vamos a hacer, bueno, algo parecido a esto. Lo voy a copiar mejor de aquí. Entonces, aquí voy a mostrar un mensaje, como en el anterior ejercicio, ¿no? Dato 1, dato 2, y así voy a ir mostrando. Entonces, con eso, ¿no? Dato 1, dato 2, y con esto lo guardo en el x, y. Aunque el dato debería ser un flotante, ¿no? Float x, ahí. Porque podríamos tener cualquier dato. Entonces aquí porcentaje F. Vamos a hacer lo mismo con las frecuencias. Entonces, voy a poner aquí frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y así. Frecuencia, entonces aquí sí es porcentaje de y F. Tenemos eso. Ya, entonces ya tengo ahí leído, ya está guardado en X y en F todos los valores que voy a introducir desde teclado. Ahora quisieras presentar este titulito, ¿no? Que ven aquí en azul, N, valores, frecuencias, histograma. Entonces, voy a poner eso aquí. Entonces, aquí la sintaxis de print. Voy a poner el N, luego valor, frecuencia, histograma. Y para que vaya a la siguiente línea, pues un salto de línea luego. ¿Ya? Entonces, con eso imprimo este titulito de aquí. Ahora voy a rellenar lo que está debajo, es decir, todo esto, ¿no? Tengo que poner n, luego tengo que poner, bueno, esto va a ser controlado por un contador, ¿no? Aquí voy a poner los valores de x, los valores de f y el histograma. Entonces, vamos a manejar con un bucle for
desde I1 hasta I menor o igual que N, con incrementos de 1 en 1. Aquí es punto y coma. ¿Sí? Ahora vamos a, como les digo, mostrar. Con eso estaría manejando cada fila, ¿no? Primera fila, segunda fila, N filas tenemos, ¿no? N filas. Como aquí vean que tenemos 4 filas. Entonces, lo que estoy mostrando es primero el valor de I, ¿no? Este va a ser I. Luego estoy mostrando el XI, el FI. I, XI, FI. Entonces, muestro eso. Print. Luego aquí voy a poner el I, que es un entero. El XI, bueno, en este caso es flotante. Y un poquito más allá, el X, bueno, el FI, la frecuencia. Entonces llamaré a esos valores. Voy a tener el I, el XI y el FI. ¿Sí? Un poquito más allá. Entonces vean, N, bueno, aquí estoy haciendo un salto de línea, ¿no? Si se dan cuenta. Debajo de N, entonces voy a mostrar este porcentaje de que va a ser I. Debajo de valor voy a mostrar este F, que va a ser el XI. Debajo de la frecuencia voy a mostrar esta frecuencia, ¿no? Porcentaje de. Y para el histograma, esto ya va a depender de cuánto vale la frecuencia, ¿no? Como ven aquí, si la frecuencia es 5, entonces tengo que imprimir 5 veces. En este caso le he puesto asteriscos, ¿no? Pueden ponerle cualquier simbolito. Si valiera 2, entonces 2 asteriscos. Entonces vean que se imprime un número de asteriscos según la frecuencia que tenga. Y eso lo podemos hacer con otro bucle. Digamos con J, no puedo usar el mismo I, ¿no? Si está adentro. J desde 1 hasta N, con incrementos de 1 en 1. Ya. Entonces tengo que declarar también aquí J. Pero. Ya. Y aquí no es hasta N, ¿no? No es hasta N. Perdón. Como les digo, vamos a imprimir según la frecuencia presente que tengamos. Es decir, desde 1 hasta la frecuencia. Lo que vamos a hacer es una impresión de un asterisco. Se va a imprimir entonces F sub I veces esto. Ya, entonces, si la frecuencia 1 fuera 5, por ejemplo, esto iría desde 1 hasta 5, ¿no? 5 veces cosería este bucle, imprimimos esto 5 veces. Tendríamos esto. Ahora, luego de imprimir esto, acabaríamos con la primera fila. Quiero pasar a la siguiente. Entonces, luego de acabar con este bucle, para pasar a la siguiente línea, debería poner un salto de línea. De línea. Y bueno, creo que ya estaría, ¿no? A ver, veremos qué tal está. Como ven, ya me está preguntando el número de datos. Digamos, voy a ingresar esto mismo. Esto mismo, aquí está el ejecutable. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 4. El dato 1, como ven aquí, es 4. Su frecuencia es 5. El dato 2 es 7. Su frecuencia es 2. El dato 3 es 5. Su frecuencia es 3. El dato 4 es 8. Su frecuencia es 1. Entonces, vean. Me imprime aquí el N, 1, 2, 3, 4. Me imprime el valor. Me imprime la frecuencia. Y me imprime el histograma. Aunque, claro, aquí me faltaba, por ejemplo,
poner el valor flotante con menos decimales, ¿no? Con menos decimales y ponerle aquí algunos espacios. Me faltaría eso entonces. Entonces podemos intentar corregir eso. Los espacios que me están faltando están aquí, ¿no? Después de imprimir la frecuencia, tendría que darle algunos espacios. Entonces le daré algunos espacios. Luego también, al momento de mostrar el XY, no quiero que me muestre con tantos decimales, ¿no? Basta con un decimal, entonces punto 1F. A ver ahora. Ahora, bueno, ya me voy a inventar, digamos, 5 datos. Voy a teclear cualquier valor. Vean entonces, según la frecuencia, si es 7, imprime 7, ¿no? Si es 5, imprime 5. Si es 2, imprime 2, 1 y 5. Ya aquí habría que darle un poquito más de espacio, ¿no? Y bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de este ejercicio? Respecto de lo que hemos planteado. Vamos a pasar al PSaint y vamos a programarlo también. Ya, entonces, como les digo, es fácil pasar de un código al PSaint o viceversa, ¿no? Del PSaint pasar al código. Ya, vamos a entonces declarar esto, ¿no? Dimensión F50 y otro para X. Ya he declarado mis dos arrays, los otros no es necesario declararlos. Luego leo el número de datos. Entonces puedo ponerle tal cual, escribir, por ejemplo, número de datos y luego pongo leer y aquí voy a leer el valor de n, cuántos datos hay. Luego, para un bucle para, sería este bucle for, para la variable i, desde 1 hasta n, con incrementos de 1 en 1, lo que vamos a hacer es primero escribir el dato, un espacio, aquí llamo al valor de i, y luego le pondré 2 puntos. Sí, estaría poniendo algo más o menos como esto. Y luego leo el XY. Voy a hacer algo bastante similar para leer cada frecuencia. Entonces pongo frecuencia, tantos va a ser la frecuencia. Bien, luego estoy mostrando un mensaje. Escribir. Pues, perdón, estoy aquí dentro del bucle, ¿no? Tengo que hacer esto fuera del bucle. Fuera del bucle. Fin para, entonces fuera del bucle escribo esto. N valor, esto, ¿no? Frecuencia histograma. Luego tengo otro bucle más abajo. Entonces, eso sería un para. Este es I. Perdón, aquí. Para I desde 1 hasta también es N. Con pasos de 1 en 1. Lo que voy a hacer es escribir.
tengo que llamar al valor, ¿no? Tengo que llamar al valor y luego le doy algunos espacios. Luego llamo al valor de el XY. Luego le doy algunos otros espacios, le pongo el FI. El FI. Escribimos con eso. Entonces, estoy en esta parte. Ahora aquí hay otro bucle que maneja la variable J desde 1 hasta N con incrementos de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer es escribir esto, es decir, un asterisco, ¿no? Esto sin saltar. Salte, ¿no? Quiero que en la misma fila ponga. Fin para, sería hasta aquí, el fin para. Luego estoy poniendo un salto de línea. Para el salto de línea, pues bastaría poner un espacio en blanco. Con eso ya estaría, creo. A ver, vamos a ver qué tal está. Si no nos hemos equivocado en nada, digamos 5 datos, dato 1, frecuencia 1, dato 2, frecuencia. Y tecleamos, ¿no? Entonces, a ver, analizaremos lo que nos está dando. Aquí normal nos está poniendo el titulito, N, valor, frecuencia, histograma. Aquí, ¿no? Aquí hay un salto de línea, ¿no? El histograma está en la siguiente fila del que quisiera. Todo está bien, aunque, a ver. Me está imprimiendo siempre 5 asteriscos. También me he olvidado cambiar en el bucle de J. No era hasta N. Esta era hasta F y hasta la frecuencia, ¿no? La frecuencia y el otro error estaba aquí. Aquí, aquí, ¿no? Sin saltar también esto. A ver, ahora qué tal. Digamos 4 datos, me voy a dar de datos cualquiera. Entonces 1, 2, 3, para 0 no hace nada, para 5 y para 2. Como ven, igual está funcionando en el PCInt. Entonces esto ya lo van a poder pasar al lenguaje C++. ¿Sí? Y el flujograma, pues, hubiéramos el DFD, ¿no? Nos quita tiempo porque aquí también tiene su propio flujograma. Bien, ¿tienen alguna duda, chicos? Como ven, para el pseudocódigo simplemente he agarrado lo que es el código y lo he traducido, ¿no? O podrían hacerlo en el pseudocódigo y traducirlo a este código. Como pueden ver, se puede, ¿no? O de este código pasarlo al otro código que es el C++. También se puede. Ya, entonces, este sería nuestro algoritmo. Pondré por aquí, digamos. Y vamos a el siguiente ejercicio, que es hallar la media y varianza de datos agrupados. Bueno, este ya es también de estadística. Solamente es de pasar un poco de lo que es, que era datos agrupados, que se hacía con las frecuencias.
¿Qué diferencia hay con los datos no agrupados y todo eso? En mi caso, se los voy a poner aquí directamente las fórmulas que vamos a usar. Aquí le daremos más tamaño. Que era igual a la media. En datos agrupados, les digo, ¿no? En datos agrupados, bueno, pues arriba voy a tener una sumatoria. El simbolito le pondré. Es la sumatoria de cada marca de clase multiplicado por cada frecuencia. Y debajo estaría los n datos, ¿no? Pero en los datos agrupados no tenemos los n datos. Los n datos se calcularían como la sumatoria de frecuencias. Entonces, lo que vamos a leer van a ser cada marca de clase y cada frecuencia, lo que es la media. Ahora, para la varianza, pues sucede algo parecido, solo que aquí arriba ya no voy a tener esto, sino aquí voy a tener un cuadrado y dentro que voy a tener cada marca de clase estado con la media que ya hemos calculado aquí. Entonces, primero hay que calcular la media y luego hay que calcular la varianza. Y esas van a ser las fórmulas que vamos a manejar. Obviamente, estas sumatorias va a ser para n datos. O sea, va a ir desde 1 hasta n. Esta sumatoria desde 1 hasta n, es desde 1 hasta n y así. N datos. Lo programaremos entonces. Ya en este caso, a ver, podemos primero en el Paint. Le llamaremos media varianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estoy manejando marcas de clase y frecuencias, entonces me voy a declarar dos arrays. El primero que sea marca de clase, vamos que maneje 50 datos. El siguiente que sea para la frecuencia, que también maneje 50 datos. Ya, luego vamos a escribir un mensaje para el usuario que nos va a decir número de clases, ¿no? Número de clases o número de... No sería número de datos, ¿no? Porque los datos son la suma de frecuencias. Entonces aquí vamos a poner número de clases. Vamos a leer algún n. Todo eso que vamos a hacer. A la sumatoria de frecuencias que está en el denominador, sumatoria de frecuencias, le voy a denominar, digamos, SF, ¿sí? Inicializado en 0. Luego voy a calcular la media y la varianza. Bueno, lo estoy aquí inicializando. La media y la varianza las voy a guardar en estas variables, ¿no? Media y varianza. Ahora vamos a calcular las sumatorias de arriba. Primero para el de la media, o sea, este numerador vamos a calcular. Entonces vamos a poner aquí un bucle for de i que empiece en 1, termine en n, con pasos de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer es primero, antes de hacer esta operación, ¿no? Primero tengo que saber cuánto vale. Cuánto vale cada marca de clase y cuánto vale cada frecuencia. Entonces, primero voy a leer la marca de clase y la frecuencia. Entonces, de aquí puedo copiar esto y lo puedo poner aquí. Marca de
clase, aquí un espacio, como hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Marca de clase 1, 2, y así me va a ir poniendo. Y leemos la marca de clase I. Luego vamos a poner la frecuencia. La frecuencia y aquí ponemos el F. Ya, entonces con esto, por ejemplo, para la primera vuelta, para I igual a 1, estoy leyendo la marca de clase 1, la frecuencia 1, y como ya tengo esos valores, puedo almacenar en lo que es la media. Entonces la media va a ser igual a la media anterior, por eso lo he inicializado en 0, más la marca de clase sub I por la frecuencia sub I. Entonces, obviamente aquí estoy guardando únicamente el numerador, ¿no? No sería la media como tal todavía aquí. Aún no. Ya con esto he calculado el numerador de la frecuencia. El numerador. Ahora vamos a poner, bueno, aquí lo puedo poner como comentario, ¿no? Es el numerador de la media. Y aquí lo que vamos a hacer ahora, también como comentarios, los voy a poner. Calcular el número de datos, que es igual a la suma de frecuencias. Entonces, la suma de frecuencias también lo vamos a calcular con un bucle desde 1 hasta n, ¿no? Hasta el número de datos, perdón, hasta el número de clases, y lo que vamos a hacer es, en la sumatoria de frecuencias vamos a almacenar la sumatoria de frecuencias anterior más la frecuencia actual. No, porque aquí ya sé cuánto valen las frecuencias. Aquí ya hemos leído todas las frecuencias posibles. Entonces, ahora sí puedo calcular la sumatoria de frecuencias. Eso sería el denominador para este y este, ¿no? Para ambos va a servir. Por eso lo estoy calculando aparte. Ahora sí vamos a calcular la media como tal. Cálculo de la media vamos a poner. Cálculo de la media. Y bueno, esto ya no es necesario un bucle, ¿no? Porque ya tengo el numerador. Este es el numerador de la media, ¿no? Está almacenado en la media, en la variable media. Entonces, la media real va a ser la media que ya tengo almacenado. Este es el numerador. Y el denominador va a ser la sumatoria de frecuencias. Esa sería la media. Luego tendríamos la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el numerador de la varianza. Numerador de la varianza. Aquí pondremos un bucle donde vamos a calcular desde, perdón, aquí sería para I, desde 1 hasta n con incrementos de 1 en 1. Lo que vamos a hacer es a la varianza nueva, vamos a sumarle la varianza anterior más, y tenemos que poner esto, ¿no? Esto. Marca de clase menos media al cuadrado por fi. Entonces vamos a poner marca de clase menos la media. Esto le va a dar cuadrado. Pero para no emplear cuadrados, lo voy a poner así. Lo voy a multiplicar. Esto sería como poner al cuadrado, ¿no? Marca de clase I menos media, marca de clase I menos media por F sub I. ¿Ya? Eso para ahorrar la librería cuando lo pase a este código, ¿no? Para no estar usando la librería mat. Lo voy a poder comentar.
porque no estoy usando el POW ni nada de eso, ¿no? Ya, entonces creo que todo está bien aquí. Vamos a seguir. Ahora sí vamos a calcular la varianza como tal. Voy a poner cálculo de la varianza. Entonces la varianza como tal va a ser la varianza que ya tengo almacenada, o sea, aquí, ¿no? Sería el numerador dividido entre el denominador, que es la suma de frecuencias. Con eso ya habría acabado. Entonces, luego de todo eso, todo ese embrollo, vamos a escribir finalmente. Aquí, media igual y llamamos a la media. Luego escribimos lo mismo para la varianza. Varianza igual, llamamos a la varianza. Debería estar bien entonces. A ver si no hay ningún error. Número de clases, digamos, 5. Marca de clase 1, digamos que sea 4. Frecuencia 1, 5, 2, 6, 3, 7, 1 y 8, 2. Entonces me está dando aquí valores. A ver, ¿cómo podemos comprobar si está bien? A ver si hay alguna calculadora online. Varianza y media online. A ver. Calculadora de la varianza. A ver si este nos ayuda. Ah, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir estos datos. Vean, el 7, que se repite una vez, el 8 dos veces, el 8 dos veces, el 9 tres veces, luego, digamos, el 4 una vez, el 5 dos veces y el 6 tres veces. Ya no sé si pueden ver, lo voy a poner ahí. Entonces, lo pongo así, ¿no? Porque en esta calculadora vean que no me da para frecuencias. Entonces, lo pongo así manualmente. Su frecuencia del 8 sería 2, por ejemplo. Su frecuencia del 9 sería 3 y así. Entonces, a ver qué sale. Entonces, aquí tengo valores. Aquí me da la media y la varianza. Son los datos que esperaría ver con esto. Entonces, lo haremos correr de nuevo. Nuestro código. Y vamos a poner estos datos que estoy poniendo en el navegador. Ya, número de clases, entonces. ¿Cuántas clases tengo? El 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Son 6 clases. La marca de clase 1 es el 4. ¿Cuántas veces se repite? Esa es la frecuencia. Es 1. Ahora vamos a la marca de clase 2, es el 5. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Luego es el 6, que se repite 3 veces. El 7 se repite una vez. El 8 se repite 2 veces. Y el 9 se repite 3 veces. Ahí está la media y la varianza. A ver, compararemos. La media es 6.83 secuencial. Aquí también, ¿no? 6.83 secuencial. Y la varianza es 2.8055. Y como ven, efectivamente funciona, ¿no? Está funcionando. Como ven, está perfecto, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿Hay alguna duda, chicos? Vamos a ver mientras el flujograma, ¿no? De manera de explorar un poco. Lo que hemos hecho es declarar primero los arrays que estamos manejando, el número de clases. Estamos mostrando un mensaje y aquí estamos leyendo, ¿no? El número de clases. Inicializamos los valores. Aquí calculamos el numerador de la media. Ese es el mensaje que he puesto. Con todo esto, ¿no? Calculamos el numerador de la media. Leemos la marca de clase, la frecuencia, y lo añadimos, es la multiplicación de lo que he leído a la media.
Luego calculamos el número de datos con esto, ¿no? Sumando las frecuencias simplemente. La media ya va a ser la media que ya he calculado dividida entre la sumatoria de frecuencias, el numerador de la varianza, bueno, aquí por espacio no me muestra todo, pero sería esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí. Luego, la varianza va a ser la varianza del numerador entre el denominador, que es la sumatoria de frecuencias. Luego muestro mis resultados. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar al código. Pasaremos al código entonces. Ya, entonces, lo único que estoy usando aquí es N y también I, ¿no? Es necesario esto. Aquí le voy a poner la frecuencia como flotante también. La frecuencia con su tamaño. El X con su tamaño. Bueno, aquí ya no es X, ¿no? Aquí es marca de clase, MC. Luego los resultados. El SF, la media y la varianza. Ahora, ahí todo bien. Aquí vamos a leer lo que es el número de clases, ya no el número de datos. Clases. Y aquí estaría bien esto. En N se almacena. Luego tengo que inicializar valores, ¿no? Según esto. Entonces vamos a copiar. Inicializamos valores, luego tenemos un bucle de 1 hasta n, donde estamos poniendo marca de clase, ya no es dato aquí, ¿no? Marca de clase. Y vamos a leer el MC. Luego vamos a leer la frecuencia. Eso es lo mismo, ¿no? Marca de clase, frecuencia. Sí, sería lo mismo esto. Aunque la frecuencia ahora lo estoy declarando como flotante. F. Ya. Y luego dentro de este mismo bucle, bueno, esto no nada que ver, ¿no? Lo vamos a borrar nomás todo esto. Dentro de este mismo bucle estoy calculando el numerador de la media. La media, bueno, lo puedo anotar con esta notación, ¿no? Que sería esto mismo. La media es la marca de clase multiplicado por la frecuencia. De esa manera. Entonces no se olviden, este es el numerador. Este mismo lo voy a copiar. El numerador de la media. Ahora vamos con esta parte. Copiaremos, a ver. Calcular el número de datos, que es la suma de frecuencias. Entonces, todo esto ya es un bucle for. Este mismo for, ¿no? For de 1 hasta n. Y dentro, pues voy a calcular esto. Esto lo puedo anotar con la notación que se puede usar aquí. Sí. Como es un único dato, no es necesario encerrarlo entre llaves. Lo voy a dejar ahí. Luego ya sería la media. La media entre la suma de frecuencias. Bien. Ahora tengo un bucle for desde 1 hasta n, donde voy a calcular la varianza. Varianza más igual a todo esto que tengo aquí. Y como les digo, esto le he puesto de esta manera para no tener que usar esta librería mat. Entonces esto lo puedo comentar y va a funcionar normalmente. Luego del for ya calculamos la varianza.
y escribimos. La media va a ser la media. Y la varianza, por aquí un salto de línea previamente puede hacer. La varianza va a ser igual a, y llámala varianza. Veremos si está corriendo. Haremos la prueba con los datos también que he puesto en el navegador, con estos datos. Estoy aquí. Número de clases es, hemos dicho 6. El 4 se repite una vez, el 5 se repite 2 veces, el 6 se repite 3 veces, el 7 una vez, el 8 2 veces, el 9 3 veces. Y me he olvidado, aquí me está mostrando en vacío, estoy olvidando llamar a los valores. Aquí, porcentaje F y porcentaje F. Ahora sí. A ver, bueno, son 6 clases para este ejemplo. El 4 se repite una vez, el 5 se repite 2 veces, el 6, 3, 7, 1, 8, 2 y el 9, 3 veces. Ahí está. Como ven, sale, ¿no? La media y la varianza de datos agrupados. Entonces, lo que hemos planteado está bien. ¿Ya? Entonces, cuando ya el código se hace un poco más largo, ¿no? Es recomendable ponerse comentarios aquí para que se acuerden qué hace cada segmento de código. ¿Hay alguna pregunta? Mira, si no hay dudas, estaríamos acabando por hoy con este ejercicio. Hemos hecho hasta el ejercicio 14, ¿no? Luego, bueno, este 15, que es el máximo común divisor, lo vamos a resolver con los otros bucles, while o do while, ya voy a ver cuál es más conveniente, pero con este bucle for se complica, y ahí no es necesario complicarnos. Este lo vamos a dejar para cuando veamos el otro bucle. Y vamos a entrar en la siguiente clase ya a lo que son matrices, ¿no? Para eso vamos a guardar estos ejercicios y todos estos, ¿no? Generación de matrices. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, estaremos acabando por hoy acá. Ahora, quisiera que si alguien me puede decir cuándo va a ser su segundo parcial, si ya tienen fecha. ¿Saben cuándo es su segundo parcial? No, sí, no sabría decirle. A ver, 24 dicen. 24 de mayo. Están diciendo por ahí. 24 de mayo, a ver. El segundo parcial, ¿no? Ah, sí. Puede ser. Me acuerdo que el segundo parcial, ¿sabes? Sería para final de semestre. Y a la siguiente semana seguramente van a dar su examen final. El 31 tal vez. Ya.
Estamos en 22, ya, vamos a alcanzar. Bien, chicos, entonces estamos acabando aquí. Bien, lo voy a subir la grabación al Drive para los que no han podido asistir hoy. Bien, hasta luego, chicos.